al menos para mí, uno de los géneros más adictivos del cine, sin duda, son los thrillers. Sí, totalmente. Porque te hacen cuestionar todo. Te hacen cuestionar los personajes, te obligan a sumergirte en la historia, te obligan a tomar un bando, a veces te hacen cuestionar como tu propia moralidad, si el fin justifica realmente los medios, etc. Entonces, por eso los thrillers son, no sé, para mí, uno de los mejores géneros de la historia. Sí, no, totalmente. Al menos a mí me pasa que son de esas películas que logran algo difícil, que es captar completamente tu atención. Totalmente. Y sostenerla por 2 horas. De hecho, una característica como bien importante es que a los 10 minutos normalmente de iniciar las películas ya te contaron de qué se trata y ya te tienen. Sí. De hecho, si el thriller no cumple con esa condición, es un mal thriller. Totalmente, totalmente. Y lo que me gusta de los thrillers es que uno puede pensar que la historia va para algún lado y de repente cambia y te cambia toda la percepción que incluso tuviste al inicio del thriller. Los famosos y es como, plot twists. Sí. Volar la cabeza. Entonces, no, sí, la verdad es que el thriller yo diría que también es uno de los mejores géneros del cine. De hecho, a veces hasta nos hacen sentir medio estúpidos. Totalmente. Porque, ¿cómo no lo vi si estaban ahí todas las pistas? Sobre todo cuando nos llenan de anagramas. Exacto. Malditos anagramas. Así que, bueno, ¿por qué decimos esto? Porque este capítulo es un capítulo especial donde vamos a hablar de 6 thrillers, particularmente policíacos, ¿cierto? Sí. Que con Gaby y a mí nos llaman mucho la atención. No sé si son nuestros favoritos de la vida, pero son muy importantes. Y no sabemos si todos son tan buenos como creíamos. Exacto. Así que desde ya dejamos abierta la pregunta: ¿cuál es para ustedes su thriller favorito de la vida? Para que lo dejen en comentarios. Y así comenzamos este capítulo. Comenzamos así entonces oficialmente este capítulo, y como nos retaron en el capítulo anterior, ahora no vamos a cometer la misma falta. Así que primero que todo te saludo, Gaby. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú eso? ¿Cómo estás? Muy, muy bien. También nos retaron por algo muy importante, porque de repente se escuchó una voz desde el más allá. Así que saludamos ahora sí oficialmente a nuestro encargado de las perillas. Nico, ¿cómo estás? Aquí el chico de las perillas. Muchas gracias por presentarme. Un gusto estar con ustedes. Un gusto igualmente. Esperemos que salga todo bien. Sí, va a salir bien. Oye, estábamos hablando que los thrillers son realmente adictivos. Sí. O sea, yo creo que en la vida todo el mundo tiene que tener un thriller favorito entre su top 5 de películas de la vida. O sea, es una condición. Sí, y ¿sabes qué? Yo creo que a diferencia de otros géneros, no sé si hay tantos haters de los thrillers. Porque, por ejemplo, hay haters de los romances, de las comedias. Mira, sí, pero de los no thrillers habrá tantos haters. Y de más que de haber gente que quizás prefiere no verlos porque les causan emociones fuertes, pero que es distinto a odiar un género. Exacto. A decir que el género es tonto, que no tiene sentido. Como que yo creo como que... los musicales. Como las comedias románticas. Claro. Pero bueno, yo creo que no. Yo creo que no debe tener detractores de este género. Puede ser. Chico, las perillas, ¿tú tienes un género que no te guste? Mira, yo diría que los musicales. También. Mira. Hay una que me ha atrapado, que yo me acuerdo cuando fui con Gaby a ver La La Land. Nos sentamos los dos en el cine, empezó la película y dije, nos vamos. Me iba a parar y me dijo, no, ya pagamos esta entrada, tenemos que verla. Muy bien. Ese musical es aceptable. Es aceptable, me gustó, pero sí, es buen musical. Quizás porque igual me gusta Ryan Gosling. Ya. No, Wicked, a mí me gusta Wicked. Yo sé que tú la odias. Bueno, no, pero está bien. Tú saliste del cine diciéndome, no, te odio porque me hiciste ver esta movie. Yo nunca soy de ver el celular. Es uno de mis 10 mandamientos: no ver el celular mientras estás viendo una película en el cine. Y no pude. Igual me metí a ver la hora, cuánto falta. Cuando se acaba esta tortura de 3 horas. Exacto. Sí. Pero bueno, hablando de thrillers, yo creo que hay uno que es como el... Bueno, hay 2 icónicos de toda la vida.
Los Iconics. Casualmente son los dos de los años 90. Es que los como 90 donde más se explotó Sí. este género, ¿no? Y siento que es como el año de los thrillers bacanes, así como... Sí. Thriller. Sí, lo bueno es que salieron muchos Sí. y por lo tanto salieron muchos buenos Y otros... y la contra es que como fueron muchos también salieron hartos malos. Sí, porque justamente hay algunos que se agarraron de estos buenos para llenar las salas de cine. Lo lograron, pero dejaron películas bastante cuestionables, deplorables, que aún así hay gente como yo que nos gustan, pero bueno, en cosas de gusto no hay nada malo. Exactamente. Y bueno, yo creo que vamos obligadamente a hablar de spoilers Sí. en algunas películas, pero yo creo que tendríamos que hacer la advertencia antes Sí, de. antes Porque de- si alguien no ha visto alguna de las películas que vamos a mencionar, Ujú. no podemos matarle la Sí, historia. igual trataremos de hacer spoilers no tan feos, medianamente feos. Un poquito. Yo diría que 30 años después del lanzamiento de la película ¿Se ya vale? no se considera spoiler. Con la advertencia que corresponde. No, Pucha, pero sí puede igual, ser. pues si alguien no ha visto, ya lo vamos a ver. Pero, por ejemplo, Seven, Que... no le vamos a contar el final. Porque el final es como, oh no, ese Exacto. final. Bueno, Seven, pues hablemos de Seven. Partamos con Seven. ¿Qué película más buena? Es muy buena. Es muy buena. genial. Bueno, Seven es de 1995, el director es David Fincher, que es un director, y vale la pena mencionarlo, que es como ícono en los thrillers. Es como Totalmente. el ser humano que se ha mandado los mejores thrillers de la historia. Sí. Y de hecho nosotros trajimos 2 películas de él por lo mismo, porque es imposible no hablar de él, y no trajimos más de él para poder variar. Pero de que hay más películas, hay más películas. Justamente. De Porque verdad que podría haber sí. sido un capítulo David Fincher, totalmente. Aunque por ahí se escapa con algunas cosas raras, pero en general David Fincher es un director que si hace un thriller, el thriller va a ser bueno, como que tiene su sello, así como vas Sí. a la segura de que te vas a encontrar con una buena película de misterio. Sí, sí. Es de esos directores que se ganó el nombre muy bien Ujú. y ya, claro, con que aparezca del director David Fincher, ya Calidad voy. asegurada. Bueno, y Seven es una película que es bastante oscura. Sí. De hecho, hay personas que prefirieron no actuar en la película por la oscuridad que tenía, pero a grandes rasgos la sinopsis de Seven es que hay un detective que es Somerset, ¿cómo se pronunciaba? Somerset, que es Morgan Freeman, el cual se va a retirar prontamente de su trabajo detective, y esa semana que se va a retirar llega un nuevo detective que es Mills, que es Brad Pitt, actuando de como mejor sabe hacer Brad Pitt, que es un idiota americano rubio. Es su Claro. mejor papel, le sale Ya. súper bien. Y es un jovencito Brad Pitt. Y ellos, bueno, él va a entrar a reemplazar a Morgan Freeman, y justo hay un como asesinato bastante perturbante, donde encuentran a una persona que murió por atragantarse con comida, y que de verdad que la imagen es muy, muy, pero muy cruda, es súper oscura. Y en el fondo ellos van descubriendo de que hay un asesino, un nuevo asesino en serie que va cometiendo distintos asesinatos, como, no sé si hablar emulando, pero sí siguiendo los pecados capitales, como asesinatos que tengan relación con eso. Claro. Básicamente esa es la premisa de Seven, de ellos tratando de atrapar a este asesino. Y es demasiado buena, es muy buena. Es muy buena, es muy buena. Yo creo que una de las características que hacen que sea atrapante es la crudeza. Es súper crudo. También como esa ambientación oscura, ¿cierto? Que te decía adelante, que es como ciudad gótica. Siempre está De lloviendo, Batman, sí. nublado, justo como el día de hoy que estamos grabando, que también Claro. está muy oscuro. Mira que sospechoso. El clima se alió con nosotros. Totalmente. Y los personajes también que son como se sienten bien reales. O sea, Sí. bueno, Morgan Freeman es un actorazo. No, hay y Brad comentarios Pitt para igual eso. lo hace súper bien. Lo hace muy bien. Bueno, ¿sabías tú que curiosamente se dice de que los personajes, ambos dos, están representando la divina comedia de Dante Alighieri? Ese libro como del año 1. Ya. De hecho, dicen de que Mills, que es el personaje de Brad Pitt, es justamente Dante, que tiene que atravesar por los distintos infiernos del purgatorio que corresponden a pecados capitales, Perfecto, y que Morgan Freeman ya. es Virgilio, que Ya. le va mostrando la oscuridad y lo terrible del mundo, porque en cada purgatorio se vive un pecado capital y se lo Exacto. muestra. Entonces dicen que es básicamente la divina comedia. Ya,
ok. Igual es cuático. Sí. Y este es un guión original, que yo creo que eso igual le da como otro valor, porque en el fondo muchas veces las películas son adaptaciones de libro. Como Pero hay un acá, libro de Seven. pero lo hicieron después de la película. Ah, ok. Ya. Entonces, de verdad que es una historia Qué- que tiene qué mucho cuático. valor. Sí, es súper cuático. Sí. Y a pesar de que es como una de las películas más icónicas de Fincher, ¿sabías tú que él no fue el primer como director al que se la ofrecieron? Ah, ¿no? No, fue el tercero. ¿A quién se lo ofrecieron primero, sabes? Sí, a Guillermo del Toro, Oh, que yo creo ya, que hubiese igual sido algo habría muy sido- distinto. Pero igual habría sido como con esa vibra oscura, ¿cierto? Pero que Guillermo del Toro es más como de lo gótico. Tiene como esta más onda O más sea, a mí romance no me gusta gótico. en general, pero... A mí me gusta Guillermo del Toro, pero siento que hubiese sido quizás distinto incluso el ambiente, los colores, el uso de las cámaras. Y el otro que se le ofrecieron fue a David Cronenberg, que es el que hizo La Mosca. Ah, Cronenberg. Sí. Ya, sí. Imagínate si no hubiese sido de Fincher, sería algo totalmente distinto. Sí. Maestro del body horror. Sí, po. Y de hecho, ni siquiera Morgan Freeman y Brad Pitt fueron los primeros actores a los que se les ofrecieron. Ah, tampoco. Tampoco. Iban a ser Al Pacino. En realidad iba a ser esto una comedia. Sí, Otra cosa. Es otra cosa, iba a ser una comedia romántica. Ya. Entre dos policías. Claro. Rupturista basó de boca. No, mira, se le ofrecieron primero a Al Pacino, Ya, ok. pero Al Pacino es muy de gángster, es como para Sí, esa onda. Sí. Y también se le ofrecieron a Denzel Washington. Ya, igual podría haber sido bueno, pero me gusta más la vibra de Morgan Freeman. Sí, no, totalmente, porque Denzel Washington igual en esta época estaba más jovencito. En cambio, Morgan Freeman tiene esa vibra como del mentor que ya pasó por la oscuridad Justamente. y que te está mostrando cómo es realmente el mundo y que él decidió dar un paso al costado al retirarse. Y Denzel Washington rechazó esta película porque la encontró demasiado oscura. Como que dijo, Mira qué esto es irónico". demasiado perturbante. Y dijo, no, adiós. Mira. Sí, pero igual es buena película, es muy buena película. Y como les decía, van atravesando como estos pecados capitales y cada pecado capital es un asesinato bastante crudo. Sí, que parte como... Con la gula. Es que, claro, parte como piola, entre comillas, porque en el sentido de que ¿Te parece piola? es como un asesinato aislado. Oh, sí. Pero después con la sumatoria de asesinatos, como que ya, obviamente la película te dice si es un asesino o psicópata, no sé. Sí. Y claro, ahí se va volviendo más perturbador pensando que es una persona la que hace esto. la que hace todo eso con el nivel de planeación que tiene. El nivel de dinero que tiene, de la dedicación. O sea, de hecho, el de la gula, yo lo encuentro súper impactante porque en el fondo obligó a una persona que ya estaba obesa a comer y morir como Claro. por la comida. Sí. Y en esa parte, ¿te acuerdas que está lleno de cucarachas? Sí, po. ¿Cacha que en esa parte las cucarachas son reales? Y tras la película trajeron 2 cajas llenas de cucarachas y al actor que estaba interpretando el asesinato de la gula le taparon los oídos y la nariz para que las cucarachas no se le metieran. Y aún así se les metió por la ropa interior. No, si la película de verdad es rancia. Y de como dices, estoy como que ya queda como un asesinato aislado y como que no lo pescan hasta que después llega el segundo, que es el de la avaricia. Claro. Y ahí se va sumando y a mí que encuentro impactante es el de la pereza. Alerta de spoilers. Entramos en zona de spoilers por si acaso. Ah, pero son ¿O no? era el primero ya, pero esto está más avanzado. Recuérdame cuál era el de la pereza, por favor. El de la pereza era una persona que era una drogadicto y pedrastra. Ay, no puedo decir la palabra. Bueno, se entiende. Ajá. La dislexia, perdón. Igual hay que censurarla. Sí. Y esta persona resulta de que la dejaron acostada en una cama por 1 año. Y le como transmitían fluidos y le fueron como... O sea, fueron sacando fotos a lo largo de todo el año para mostrar cómo se iba demacrando, llenando de escaras y todo. Ya me acordé. Y esto es 1 año de planeación. Sí. Y 1 año para que en una semana, por cada día de la semana, porque esta es la semana de los policías, se comete un asesinato nuevo. Excepto al final, que hay son 2. Qué mala manera de retirarse para el personaje de Morgan Freeman. Sí, así como la Mi última semana. Y el asesinato más crudo, terrible de la vida. Lo otro también que es bien, que siempre se ha hablado de esta película, es que como no se muestra el villano, digamos, lo hace más perturbador, porque po. no sabes a quién echarle la culpa. No, po. O sea, tú eres realmente como un policía más, o por lo menos estar como de ese lado del bando, digamos.
Sí, y lo cuático de eso es que justamente como está planificada la película y también te dan dando pistas, por ejemplo, el villano, no voy a decir el acto, pero bueno, el nombre del villano es John Doe, que es lo que hablábamos, que eso básicamente en inglés es el similar Juanito Pérez. Es como ese nombre que se le da a cualquier persona cuando no sabemos su nombre real. Y justamente, Claro. y en inglés es John Doe o Jane Doe, Ok, ya. como para referir, como ese nombre que uno le da. Sí. Y este personaje se llama así, y justamente lo que te muestra la película es que el mundo es malo y la maldad puede estar en cualquier persona. Entonces, a propósito, crean a este personaje que, como dices tú, no sabes quién es, no es como nadie conocido, resultó que era una persona X, que tuvo una vida X, que quiso hacer una gran obra maestra, que fue cometer estos asesinatos porque era un psicópata que quería mostrar su obra. Y que en rigor termina siendo una obra maestra. Termina siendo una obra maestra porque Independiente de lo macabro que sí, sea. pero y que es recordada y que causa impacto en los personajes, e incluso él dice en alguna parte de que como estaba planificado tuvo que cambiar un poco porque quedó sorprendido por la astucia de los policías. Porque resulta que Morgan Freeman, al ser un conocedor, un señor de experiencia, él más o menos tenía como la forma de encontrar a este asesino porque... ¡Oh, tenemos una invitada! Porque todos los asesinatos no solo tenían esta correlación con los pecados capitales, sino que además tenían referencias literarias. Entonces Morgan Freeman ahí logra hacer un nexo y hace algo que quizás está fuera de la ley, pero en el fondo encuentra rápido quién puede ser esta persona. Claro. Y ahí el John Doe dice como, me sorprendieron, tuve que cambiar un poco mis planes. Y eso lo hace como más atractivo, porque Sí. no es como una película policíaca donde el asesino se burla del investigador, No, pues sino que hay realmente una cuestión como... Puede ser real. puede ser real. Es que eso yo creo que es lo más cuático, porque finalmente puede ser tu vecino, la persona que está ahí, Claro. y es una persona que quizás tiene un nivel de inteligencia y de conocimientos, pero no es un asesino inalcanzable, no es un ser como otros asesinos que vamos a hablar más adelante, por ejemplo como Hannibal Lecter, que a él sí lo ponen como una especie de ser casi, no sé si divino para lo malo. Claro. Acá John Doe no, John Doe es un buen X que está ahí. Pero muy inteligente. Muy inteligente, pero no imposible de atrapar. Y aparte que, bueno, seguimos en la zona de spoilers, pero no se revela su identidad Hasta que él decide. hasta muy adelante en la película. O sea, Y de hecho, en términos publicitarios, bueno, ya lo voy a decir esto, pero John Doe es Kevin Spacey. El funeque Kevin Spacey que se está despunando. sí, sí. Y resulta de que él no participó en nada del marketing. Nada. Entonces la gente realmente... Bueno, estamos hablando del año 1995, Sí. así que... Pero ni no habían redes entrevistas. sociales, ¿no? Y la gente llegó y se lo encontró ahí y fue como, wow. Y lo cuático es que incluso él aparece antes de revelarse como el asesino. Va apareciendo a lo largo de la película como en los momentos donde van encontrando los asesinatos, porque él es el weón X. Está ahí. Pero es muy... El Juanito Pérez. El Juanito Pérez. ¿Y sabes algo de esta película? Que no estuvo nominada a los Oscars. Es que este género pasa como algo similar con el género de terror. Que igual el thriller está... O la comedia. O la comedia, está semi ligado al terror. Es como bien dejado a un lado Sí. en temas de premiación. Sí, es fome eso. Y de hecho, intentaron de que fuera nominado y la película la reestrenaron cerca de Navidad para lo mismo. Y no le funcionó. Mira, po. Ese año no logró... Yo lo que sabía es que en algún momento el guión se presentó y los productores cambiaron ese guión. Sí. Pero a David Fincher le pasaron el primer borrador del guión. Entonces cuando lo leyó, él dijo, me encantó, esto hay que hacerlo. Pero como los productores querían hacer otro final, Ujú. él dijo, no. Yo la única condición con la que voy a hacer trabajar en esta película es si mantienen el final original. Porque ese final es uno de los icónicos Sí, yo diría que de uno de la los, vida. de los mejores de la historia del cine, Sí, a ese sí. nivel. Yo también leí algo parecido y que incluso Morgan Freeman también metió mano para que quedara el final original. Ah, bien.
Porque ese final era... Es que Morgan Freeman. No, y Morgan Freeman es Dios, básicamente es Es Dios. Dios. Exacto. No, y, bueno, y yo creo que quizás otro punto importante de la película, quizás para ir un poco más cerrando, es que lo que me gusta de esto es lo que hablabas tú al principio, de que los thrillers hacen cuestionar la moralidad. Porque uno dice, ya, ok, John Doe comete unos asesinatos que son horrendos, Ajá. son brutales, pero cuando hay una escena que ellos van en el auto y John Doe empieza como a contar, y claramente es un psicópata, está con un delirio mesiánico importante, pero sobre todo lo que a mí me llama la atención que dice es que él dice así como, yo maté pura gente mala, que eran pecadores, y te cuenta como lo que hay detrás de cada persona, y te das cuenta de que si bien se ve como si hubiesen sido escogidos al azar, es parcialmente así. Porque eran personas que tenían su pecado capital muy marcado, y él hablaba también como de las consecuencias de eso para otras personas. Sí. Y finalmente algo que me llamó mucha atención de su discurso es que él planteaba que día a día la gente ve a personas cometiendo pecados capitales y decide ignorarlos. Entonces lo que él hace dentro de su delirio de soy un salvador es decir como no, esto no es así, esto está mal. Y lo cuático es que él mismo, voy a hacer un pequeño spoiler, él mismo después reconoce su propio pecado capital y también se hace cargo de eso. Que a mí eso es como... No, sí, excelente película. Es una muy buena película. Yo creo que es top 3 recomendaciones de la vida. Sí, totalmente. Y ya así como esto sí, la última frase que me quiero recalcar, la frase final de Morgan Freeman, que es una frase que dice Hemingway. Sí, ya. Y Hemingway, este escritor que era bastante perturbado, de hecho él cometió la automatación, para que no se use esa palabra. Ajá. Y su frase es, el mundo es un lugar oscuro. No, vete, ¿cómo era? ¿Dónde está la frase? Bueno, pero habla básicamente de que el mundo es un lugar oscuro y vale la pena luchar por él. Y ahí Morgan Freeman dice, yo me quedo con la segunda parte de la frase. Igual, eso es cuático, porque en el fondo es reconocer de que el mundo está mal, pero que aún así vale la pena seguir como intentándolo. De hecho, tengo entendido que después de eso él no se retira de la policía. No me acuerdo. Es que ¿No? te lo dan a entender con el Ya, subtexto, como ya. que él no se quiso retirar. La frase es, el mundo es un lugar maravilloso y vale la pena luchar por él. Eso, ups. Y Morgan Freeman dice, estoy de acuerdo, pero solo con la segunda frase. Gracias por la dando a corrección. entender de que efectivamente el mundo no es un lugar maravilloso, Eso era. es un Ya. lugar oscuro. Sin embargo, vale la pena luchar por él. Muchas gracias por la aclaración. De hecho, la tenía acá, la encontré. Ups, tengo que usar destacador. Me acordé, nada que ver, pero me acordé de Kira de Death Note. No he visto Death Note. Fallé como Taku. He Gaby, fallado por como Dios. Taku. Terminamos este capítulo y te vas al tiro a ver el primer capítulo, por lo menos. Dejas tu cargo de editora de anime. Especial Thrillers. Esa va a ser mi recomendación de hoy. Especial Thriller, recomendación Death Note. Aparte de las 6 películas de las que estamos hablando hoy. Ya, pero ¿qué frase decía? ¿Qué frase? ¿Qué decían en Death Note? No, era por el cuestionamiento de la moralidad. Ya. Y el tema de haciendo el símil al personaje, el villano de Seven, de que las personas elegidas no fueron elegidas al azar, de que realmente habían cometido sus pecados. Sí. Ay, es muy cuático. Seven. ¿Dónde pueden pillar Seven? ¿Sabes? Me parece mucho que está en Max. Está en Max, sí. Sí. Está en Max, sí. Y si a alguien le interesa el dato, en IMDb por lo menos, que es como la plataforma más importante del mundo, La más oficial. la más oficial, está con calificación de 8,6 estrellas de 10. Así Que es caleta. Es mucho. O sea, En general las películas, lo más que llegan es como 9.2. Más allá Claro. no llegan tanto. exacto. Así que vean Seven. Derechito, en Max. Ujú. Mira, ¿A cuál pasamos ahora? sí, pasamos a otra película, también de David Fincher, porque este capítulo es un tercio especial de David Fincher. Sí, es como no que no se note que no guste David Fincher. Exacto, porque Seven la eligió la Gaby en esta oportunidad, pero la siguiente la elegí yo y es Perdida, Qué buena que de nombre original Gone Girl. tenemos el libro? Sí, película basada en el libro del mismo nombre, Ujú, protagonizada por Ben Affleck ujú, y la Rosamund Pike. ujú. Que, ¿de qué trata?
básicamente de un matrimonio que está como con problemas maritales de todo tipo, o sea, no de todo tipo, pero se da a entender como que ya está todo terminado. Sí, como que están al borde del divorcio. Exacto. Y el problema comienza cuando ella desaparece. Como que misteriosamente, a los 10 minutos de película, Sí, como el toque. claro, como que el personaje del Ben Affleck va a como comprar el desayuno. No, va donde la hermana. Va al bar. Va al bar de la hermana, vuelve y ella ya no está y desaparece. Y desaparece por días, semanas. Entonces, el desarrollo de la película es qué pasó con ella. Sí. Por eso se llama Perdida. Sí, no, y además de que, para agregar algo, lo que tú dices, que cuando la casa donde supuestamente ella desaparece, pareciese que hubo un crimen. Como que se armó una escena de crimen. Exacto. Entonces, claro, en este caso el esposo, Ben Affleck, llama a la policía llega a la casa y dice, aquí algo raro pasó. Hay manchas de sangre sospechosas por aquí y por allá. Y nosotros como espectadores sabemos que Ben Affleck no hizo nada, o sea, en ese momento, porque estamos viendo la perspectiva de él. Sí, la película es como mucho de la perspectiva de él. Claro, porque después avanza la película y nos damos cuenta que al final se cuenta con las dos perspectivas. Sí. La de él y la de ella, además de no ser lineal. No, porque no es lineal. cuenta, parte con el presente, después se va como al pasado y después vuelve al presente nuevamente. Y así va transitando, porque incluso cuando vemos la perspectiva de ella de repente está en un pasado como cercano, así como el día 1 y viene a afectar en el día 10. Claro, exacto. Y también con los flashbacks de vez en cuando de cómo inició su relación. Y cómo llegaron a este momento. Y sus visiones. Entonces, al final, la película yo la encuentro tan buena porque te hace cuestionar de quién está diciendo la verdad. Entonces, y de hecho hasta el final como que uno queda con esa sensación de ¿quién dijo la verdad? ¿Con qué versión me quedo? ¿Quién realmente es el malo? ¿O hay un malo y hay un bueno? ¿O quizás los dos son malos? No sé. Sí, es que yo creo que ahí depende. O sea, yo te dije lo que yo pienso de Ben Affleck. Sí. O sea, ¿lo decimos nomás con spoiler esto? Sí. Ya, bueno. Para mí Ben Affleck es un sopenco. Es como un ser altamente ahueonado, no sé qué otra palabra va a usar que ese chilenismo, porque en el fondo comete puros errores tontos. Es como, y aparte es que es un penca, es como el gallo chanta, que se cree bacán, pero como que no, y que después te das cuenta de que siempre fue medio chanta. Entonces, como que siento que muchas de las cosas que le pasan a Ben Affleck le pasan por hueón. Más, no sé si podría decir que es malo per se. Es medio ingenuo. Sí, pero es medio ingenuo, pero yo creo que esa ingenuidad también es como de su propia responsabilidad, porque, ¿sí? Bueno, ahora sí, alerta de spoiler más, puro y más duro. seria, puro y duro. Porque al final lo que se da a entender claramente de que la esposa es una tóxica, pero así al máximo. O sea, para mí ella es psicópata. A Sí, ese nivel, mira. psicópata. Entonces, se supone que ella siempre fue así, como una tipa controladora que quería que sus parejas hicieran lo que ella quisiera. Cuando no hacían lo que ella quería, se vengaba de inmediato. Y con venganzas súper radicales, po. Radicales máximas. Así como terrible. Bueno, hay un momento en el que ya ella lleva perdida mucho rato y el personaje de Ben Affleck va como a visitar a una expareja de ella. Y el tipo le cuenta, no, es que ella me regalaba como corbatas, pero a mí no me gustaban sus corbatas. Es como cosas inocentes, así como muy piola. Le molestó tanto que me acusó de haberla violado. Entonces, bueno, uno se cuestiona, por lo menos me pasa eso, que es como, ¿y este tipo estará diciendo la verdad? Porque que tu polola te regale corbatas, como que tiene mala esa cuestión, como... Quizás no te gustan ya, filo, pero de ahí a decir que es tóxica y loca porque te regalan cosas que no te gustan, como que el trecho es bastante grande, pero y después saltar a la acusación de violaciones, como que tú decís, ¿cómo llegó ahí? Claro, o por ejemplo hay otro momento en que cuando también este personaje de Rosamund Pike está como con una conocida que conoció hace pocos días y están hablando y de una u otra forma ella le dice como una crítica. Entonces esta amiga que le dice la crítica va como al baño, a la cocina, algo así, y como está tomando un trago
ella va, le toma el vaso y le echa como un escupo, pero así como una venganza Muy tonta. de niña, pero súper chica. Entonces como que se demuestra esa paranoia, no sé si decirlo de esa forma, como de no poder recibir la crítica. Es que lo que pasa es que el personaje de ella, y yo porque creo que es psicópata, porque muestra como ese narcisismo. Eso de Claro, soy pero perfecta. a un nivel... Es que esos son los psicópatas, porque lo que pasa es que el narcisismo y la psicopatía están como en la misma línea de la personalidad. Y el narcisismo es como lo más piola que puede ser. No, de hecho es lo segundo, porque lo primero es la personalidad antisocial, narcisismo maligno y psicopatía. Mira, ya. Entonces, la psicopatía es como ese otro extremo. Y yo creo que esta tipa, la Amy Dawn, está como entre el narcisismo maligno, o sea, como, perdón, entre la psicopatía y el narcisismo maligno, por ahí yo la pondría. Y en el fondo ella como tiene esto de querer ser perfecta y mostrar ser perfecta, y además te cuentan que en su historia los papás crearon un personaje ficticio a partir de ella, donde era como su polo más perfecto imposible. Pero ella en el fondo también te muestra de que toda su vida fingió, que sus relaciones fingió. Por ejemplo, que con Ben Affleck ella se comportaba como la mina complaciente, la mina perfecta. Incluso con uno de sus ex, que cuando pasada la película ella se encuentra con uno de los ex para pedirle ayuda, que es un ex millonario, él le dice, bueno, me encanta tu look de pescadora, todo bien, pero vuelve a ser tú. Que es como esta fachada de la mina así como calmada, media sensual, y es cuático. Y cuando tú la ves más real es justamente cuando ella está perdida como en estas cabañas de mala muerte. Ahí es cuando más real es. Y después con Ben Affleck, cuando ya culmina un poco la historia, alerta spoiler, también se muestra más cómo es ella, pero al principio es súper como empaquetada, por así decirlo. Totalmente. Y es porque muestra esa perfección, porque de hecho Ben Affleck se refiere a ella al principio como que es la mina perfecta. Sí, que las tiene todas, todas las que cualquier hombre pudiera querer, y ella te dice como, eso es lo que yo mostraba y proyectaba. Ahora, lo que tú decías del personaje de Ben Affleck, que es como... Sopenco. Usando palabras buenas. Igual él tiene una evolución porque después él entiende que, porque como esto ya llega como a niveles nacionales, entonces aparece en la tele y todo. Escala de una forma, pero... Él entra en el juego y sabe cómo jugar el juego. Sí. Después. Él aprende a leerla y sabe precisamente lo que tiene que decir para conseguir el resultado que ella quiere. Pero como Ben Affleck es medio hueonado, lamentablemente ella igual siempre está un paso adelante. Claro. De hecho, es la duda que queda como en el final de la película, un poco. Sí. De lo que pasó al final, ella se salió con la suya realmente. O sea, todo lo que ocurrió fue su planeación. Yo creo que sí. Yo creo que improvisó y le salió bien. Puede ser. Es que yo creo que ella, si tenía ese nivel de planificación, obviamente te muestran de que igual es real y comete errores. Te lo muestran mucho cuando pasa esto de las cabañas de mala muerte. Pero en el fondo, ella quería deshacerse del Sopenco. Se deshizo del Sopenco porque consiguió que Ben Affleck volviera a adoptar su fachada inicial, como la que tenía él de soy un winner, dejando atrás el Sopenco. Entonces, en el fondo, me da risa. Consiguió su cometido. Me da risa de que hay una parte en la que él va como a la televisión y no sé, pues están como sentados en los sillones para ser entrevistados y lo empieza como a maquillar la maquillista. Y él como que le sonríe, así como coquetamente. Y como que la hermana de él que está como al lado, junto con su abogado, le dicen, ¿él debe coquetearle a la maquillista? No debería. Sí, porque de verdad es como un weón, comete errores muy tontos. Sí. Pero es buena Gone Girl. Es buena, yo encuentro que tiene que también momentos como muy satisfactorios cuando los planes no salen como estaban planeados. Sí, pero la Amy Dawn es una genia de la improvisación. Si la galla es cuática, si es una buena psicópata. Es cuática. Y me gusta, ¿sabes lo que me gusta de esta película? Que generalmente en los thrillers, no siempre, pero pasa mucho de que los psicópatas son hombres. Sí. Y se dan, y siempre se ha dicho que la psicopatía es algo que se desarrolla más en hombres, como que hay estudios de eso. Yeah. Pero las mujeres también pueden ser psicópatas, solo que quizás no llegan a los niveles de hombre de así como ser asesina en serie, como que eso ya no es tan frecuente en mujeres. Hay obviamente registros de eso,
pero su nivel de psicopatía como que se muestra en otros aspectos. Porque eso se dice mucho, que la psicopatía no necesariamente Ya. es Sí. como asesinato sí o sí, asesinato en serio. Eso es como lo más florido, por así decirlo, de ese tipo de personalidad, sino que la psicopatía incluso puede ser en estafa, manipulación, en la relación uno a uno, y ella es súper psicópata en ese sentido, y eso me gusta caleta. Súper, porque al final la película se habla de 3 parejas Ujú. que tuvo. El tema de las corbatas que hablábamos. Sí, El que la salva finalmente. sí, que entre ese es comillas. Neil Patrick Harris. Sí. Y Ben Affleck. Sí. Entonces, y con los 3 las mismas características. Sí, las mismas características, solo que yo creo que con Neil Patrick Harris le salió un poco el tiro a la culata porque ahí se encontró no con un sopenco, sino con un gallo que igual era medio psicópata. Ahora, como dato, entre comillas, curioso, es que para el personaje de ella, no siempre estuvo Rosamund Pike como ¿En serio? la elegida. Estuvieron otros nombres antes que ella, ¿Quién es tú? que estuvieron ahí en carpeta. ¿Y quiénes No fueron? necesariamente llegaron a hacer el casting, pero sí estuvieron. Una de ellas es Reese Witherspoon, que Ya. al final terminó siendo Es productora. productora, sí, pues Sí, sale en los créditos. sí. La Charlize Theron, Ya, igual hubiese quedado bien la Charlize Theron. Natalie Portman, No, que no sé, es como muy blanquita, no Es muy sé, Padme. muy Padme. Muy Pero Padme. en el cine negro, a mí no me gusta el cine negro. ya. Pero su interpretación, No, digamos, sí es el buena. personaje que Sí es ejecuta, buena. por lo menos. Y la otra que no me habría gustado sería Emily Blunt. No sé, Emily Blunt- No me calza con el personaje. Igual, o sea, por lo menos ya tiene esta otra película que es un thriller, que es La chica del tren, que igual lo hace bien, que es como de una mujer alcohólica. Mm. Igual como que es buena su interpretación, pero siento que Rooney Mara también estuvo. Ya, igual es seca. Sí. Ella sí. Pero quizá. Es que ella quizás no tiene esta parte como tan etérea que tiene la ¿cómo es? ¿Rosamund? La Rosamund Pike. Ya. Como que siento que ella como su plus, o por lo menos lo que a mí me encanta de ella es como la voz que tiene, esa como aire, su impronta, como que se ve tan Sí. etérea y se ve como que es una persona que tiene como una cantidad de cambios impresionantes, pero que van como en la misma línea, como que no se encuentra que ella está perfecta para De este hecho, papel. otro thriller, perdón, del que no vamos a hablar, pero que también es bueno, es La chica del dragón tatuado. Sí, porque está la Rooney Mara. Sí. Es bueno ese. Y Y- también es de David Fincher. Ups. Exactamente. Y la otra curiosidad es que la misma autora del libro es quien hizo el guión de la película. Entonces eso igual le da plus, porque Sí. se transmite esa vibra. Totalmente, la Gillian Flynn. La Gillian Flynn, exactamente. No, sí, es una gran película. Ahora, Perdida está disponible para quienes la quieran ver en Disney Plus. ¿Ah, sí? Sí. Yo creo que la vi en Prime Video. También estaba, creo. Sí, Está en 2 plataformas. yo la vi en Prime Video. Pero yo la vi en Disney Plus. Están ambas, así que win-win. Exacto. Y cuando se estrenó le fue bastante bien, porque costó 61 millones y llegó a recaudar 370. Así que... Bueno, yo la vi en el cine. Para el género thriller, yo no la vi en el cine. Me enteré de ella ¿Después? muy tarde. Oh, no. Cuando ya había salido, si me acuerdo perfectamente. No, es que es muy buena. A mí me hubiese gustado que la Rosamund, no sé si esa palabra, haya ganado el Oscar, porque siento que la interpretación que se manda es bacán. No, pero ella no ganó Oscar. No, pero eso me hubiese gustado. Ah, pero estuvo nominada. Sí, me acuerdo que estuvo nominada. sí. El Ben Affleck, no sé, para mí Ben Affleck siempre es Ben Affleck, pero lo hace bien en esta película. Le queda bien el papel de Sopenco Ben Affleck. Es que calza como con un estereotipo, es como Keanu Reeves, que no es todo mi amor con Keanu Reeves, pero digamos que no es Robert De Niro, po, o sea, No, a o ese sea, nivel interpretativo. Uno digo. quiere a Keanu Reeves, pero actúa pésimo. Pero uno lo quiere. No sé si pésimo. Actúa porque pésimo en otro que no es lo suyo. En su zona de confort Actúa bien. lo hace muy bien. Por eso, en lo que no es lo suyo, actúa pésimo. Así es. ¿Lo has visto en comedias románticas? Ugh. ¿A Keanu Reeves? No lo he visto en comedia romántica. O en romances como... ugh. No. Es que Keanu actúa bien de Keanu. Sí, Keanu es Keanu. Por ejemplo, en esta, ¿cómo se llama? En Speed, Ujú. yo lo encuentro genial. Esa es la de Es lo Sandra que se Bullock, ¿no? necesita, sí, Ya, pues, es Keanu, película de acción. exacto. Pero él no es muy... No tiene una gama como interpretativa muy grande. Pero uno lo quiere porque es simpático. Así es. Así que yo creo que damos por terminada esta parte de David David Fincher y pasamos a otras películas que, bueno, la siguiente es de la Gaby.
Y al de tiro la echándome Gaby, al agua. exclusivamente de la Gaby. Lavándose las manos. Película de 1999, El coleccionista de huesos. Ya, yo voy a hacer un disclaimer. A mí El coleccionista de huesos me gusta mucho, pero porque creo que fue el primer thriller que vi. Se la vi cuando tenía como 8. Ah, por eso. Entonces... Buen thriller para empezar. Po. Sí, es un súper buen Sí. thriller para empezar porque es súper livianito, excesivamente livianito. Diríamos que quizás el livianito es su peor virtud. Sí, exacto. Sí, sí. Ya, pero Demasiado. ¿de qué trata Coleccionista de Huesos? Es de un policía que fue muy, muy, muy condecorado en su época, que era como un experto, referente en todo lo que tiene que ver con homicidios y con investigación, el cual tras un accidente queda tetrapléjico. ¿O parapléjico? Creo que es tetra. Bueno, no se puede mover. No se puede mover, pero puede mover los Un dedo, dedos. pero como Ah, un dedo, dedo, así sí, es como un dedo. Sí. Y este es interpretado por Denzel Washington. El tema es que la película comienza con una serie de asesinatos que tienen toda la pinta de ser una seguidilla de asesinatos en serie suena como redundante, pero como de un psicópata, básicamente, Sí. porque tienen un mismo como modus operandi, tienen características similares, y en eso se involucra Angelina Jolie, la cual es una policía inexperta que casualmente tiene como buen ojo para estas pistas. Entonces ahí ella se empieza a involucrar con Denzel Washington y finalmente quedan como metidos en esta investigación sobre este asesino que efectivamente sigue un libro que se llama El coleccionista de huesos. Entonces emula ese tipo de asesinatos. Y eso es toda la película, no pasa nada más. Bueno, la película está basada en un libro que se llama El coleccionista de huesos. Que Y creo que no sé si es el mismo libro que sale dentro de la película. No sé, Yo porque tampoco. sería como un Inception, porque el libro dentro del libro Sí. que hace referencia al... Podría ser como una metalibro, no sé, Sí, una cosa así. Claro, sí. Lo que a mí me pasa es que, bueno, si bien está basada en el libro, al libro le quitaron muchas cosas, detalles importantes, para hacer que la película fuera como abierta más al público. Entonces, como trataron al espectador Como cinéfilo. estápido. Exacto. Vamos a hacer esta película más sencillita para que todo el mundo la entienda. Es que esta película formó parte como de este boom que decíamos, de hecho con Seven, que Seven como que hizo que el género explotara. Bueno, antes de eso El silencio de los inocentes, como que iba muy en poder este tipo de película. Y esta justamente fue como, hagamos una película para llenar las salas de cine, y efectivamente llenaron las salas de cine. Y no tiene mucha cabeza, por así decirlo. A mí me gusta, yo la encuentro súper entretenida, pero sí puedo estar muy de acuerdo que no es una gran obra del cine de suspenso. Pero sí, yo la pasaba bien viéndola, y en el fondo no hay mucho ni que pensar ni nada, porque el asesino de verdad es una persona como muy X, pero no llega al nivel de genialidad de Seven. Para nada. Entonces, este asesino como muy X, que después te das cuenta que lo viste toda la película y que sus motivos para asesinar son muy como... Es que ese es el problema, porque yo ahí siento que es como lo que se define como una película pretenciosa. Sí, De que como pasada que caca. quieren... Sí. Porque quieren crear un villano, un súper inteligente, que es metódico, cuida todo, cada aspecto del asesinato, deja pistas a propósito, las pistas justas y precisas para que los policías sigan al siguiente asesinato. Y para que sepan que es del mismo asesino, así Es- como para tener claro. el crédito por su obra. Exacto. Y después cuando llega la hora de su revelación, es un weón tan penca. Sí, están ahueonados. Y además de que, con lo menos a mí me pasa, que es como, ¿por qué hiciste todo esto para llegar a tu objetivo final? Como que siento que todo eso puede ser un correo electrónico. Además. Sí. Entonces, de verdad yo estoy de acuerdo que no es una buena película. ¿Y saben quién más está de acuerdo conmigo? Su director. Esa cuestión sí que es surreal. Pero Philip Noyce, que es el director de Coleccionista de Huesos, dijo en una entrevista de que él no estaba conforme con su película, que a él no le gustó su película. Está bien. Entonces, como que yo lo sé, pero como que tengo ese cariño especial. Es que ¿no te ha pasado que de repente a ti te gustan películas que sabes que no son buenas, pero a ti te gustan? Sí, muchas. Sobre todo las de los fin del mundo. Ay, igual me gustan esas, podríamos Todas esas hacer el fin películas. del mundo un día. Sí. Y uno sabe que no están bien hechas, que los personajes son débiles, de hecho, o sea, como química extraña de Denzel Washington con Angelina Jolie que no se Ah, no, entiende. esa cuestión yo la encuentro Es rarísima. no, muy rara, muy rara, demasiado forzada y
Aparte que visualmente Denzel Washington ya igual estaba como en sus 40 yendo para los 50. Y la otra era así como, tengo 15. Y no sé por Angelina qué. Jolie estaba como en la mitad de sus 20, entonces Ni igual siquiera diré que como con cueva cuático, sus 20, early 20. Por último, por año, yo entendería como el contexto si fuera una película como de los 50. Es como que ya, así era la cultura. Así era la cuestión. O sea, bueno o malo ya, pero así era. Pero aquí estamos hablando del 99, pues Sí, ya po. había cambiado la cuestión. Sí, no, y es raro porque creo que lo habíamos hablado y tú lo dijiste, es como que parte como un tema más paternal de tutoría Justamente. a después una química romántica extraña sacada de la nada y es como, what? Muy forzado. Sí, Muy forzado. sí, no, la verdad Yo es creo que que es innecesario. De hecho, Sí. no le suma a la película. no, eso. para nada. Si no es una buena película, pero, pucha, como decías tú, si uno quiere partir por los thrillers y sobre todo si uno quiere partir siendo más joven por los thrillers, es una película que no es impactante visualmente. Los asesinatos, si bien son brutales, tampoco tienen la crudeza de Seven y la oscuridad de Seven. Como que trataron de inspirarse en Seven, pero no les salió. Claro, hay un par de escenas que son medias, no llegaría a decir perturbadoras, pero hay como medias asquerositas. Así como, Pero Ay, duran la de las ratas, un par de segundos, sí. Sí, en general es eso, como que... Y las pistas del asesino igual son como... Justo están ahí en esa esquinita, están todas las pistas ahí. Claro. No es como que haya que pensarla mucho, por Claro. así decirlo. Y la verdad es que es como súper arbitraria, ¿no? Sí, no es una buena película, pero si uno quiere entrar al thriller y sobre todo quiere quizás verlas con niños más chicos, no sé, 12 años, y no traumatizarlos con Seven, porque Seven sí es traumante para los Claro, 12, sí, pueden partir con el columnista de hueso, totalmente. que está en Max, por si alguien quiere verla. Eso. O está en tírale Max. hate. Está en Max. Sí. Pasemos a la otra. Sí. Pasemos a la siguiente película. Otra elegida por mí. Tengo que decirlo. Yo sé que a ti no te gustó mucho, pero No. a mí me encanta, que es Prisoners. O sea, Prisoners me gustó más de la que ibas a decir después, pensé que te ibas a referir a la otra. No, Prisoners de 2013. Ujú. Película de... Bueno, es extraño que sea de Denis Villeneuve. Sí, es O sea, raro. A esta altura no es raro. Pero él es más ciencia ficción, claro, po. claro. Nosotros lo conocemos más por ese lado. O sea, para los Aunque espectadores. tiene otra película que es muy buena Sí. que se llama Incendies, que está en Prime Video. No la cacho. Un plot twist, pero fenomenal. Pero bueno, Denis Villeneuve, no sé cómo decirlo. Ahora, últimamente se hizo muy famoso por dirigir Duna. Duna 1 y Duna 2. Claro. Pero también dirigió, yo creo que la mejor película de ciencia ficción que hay, que es Arrival. Una de las mejores. Una de las mejores, sí. Depende sí. de qué tanto sea tu espectro de ciencia ficción. Bueno, sí. Pero ciencia ficción Alien. Ya, ya sí puede ser. Bueno, la película Prisoners, que es de, no sé si lo había dicho, de 2013, trata de dos familias que básicamente se juntan a celebrar como el Día de Acción de Gracias. Muy gringo. Muy gringos, son como vecinos del barrio. Ujú. Se juntan y cada una de las familias tienen como hijas como de 10 años, por ahí. Entonces las niñas andan jugando, qué sé yo, de repente una de las niñas le dice a la otra, porque están en una casa, entonces, oye papá, ¿puedo ir a buscar un juguete, un silbato en este caso, a nuestra casa? Entonces como para ir a la otra casa. Entonces el papá le dice, sí, vayan nomás, pero solamente si le dicen a tu hermano mayor que las acompañe. Pasa un rato y las niñas desaparecen. Y la película se trata de qué ocurrió con las niñas, que desaparecieron, y en el momento previo a esta junta como familiar, cerca de esa casa había estacionada una casa rodante. Entonces después del rato que las niñas habían desaparecido, esa casa rodante ya no está. Por lo tanto, la conclusión de las familias fue: Y de la policía. algo pasó con esta casa rodante y la desaparición de las niñas. Entonces empieza una cuestión de que la policía intenta perseguir a un asesino que no saben quién es, mientras uno de los padres de estas dos familias, que en este caso es el personaje de Hugh Jackman, él tiene su tesis y no sale de ahí. No sale de ahí. Él es el conductor de la casa rodante, es el culpable. Él es el culpable, él es el culpable. Sí. Y llega hasta las últimas consecuencias para que el tipo, digamos, obligarlo a que diga la verdad. Sí, fuera de todo marco legal. Fuera todo. De verdad que el personaje de Hugh Jackman, a la menos me parece un poco detestable, por así decirlo.
porque en el fondo es como llegar a la conclusión correcta por la razón equivocada y después estar en la Es que conclusión equivocada. Yo creo que es uno de los personajes que hace cuestionar si el fin justifica los medios. Sí, totalmente. Y además que no sé, por lo menos a mí me pasa que siento que es como un gringo prepotente. Y me choca un poco ese papel. Sí, es bastante prepotente. Sí. Pero no sé. Quizás quienes tengan hijos de 10 años o menores, o menores o mayores, podrían entenderlo. Porque además no es que el cuerpo haya aparecido, sino que es la desaparición. Sí. Y sentir que la policía no está haciendo lo que dicen que van a hacer, de que todo es muy lento. Entonces, eso también como que uno ve la frustración de ese hombre ahí. Y no sé, mira, la película yo la encuentro que es buena en general, solo que me pasó que la vi con una persona que me dijo, oh, te apuesto que esta persona no sé qué. Y me cagó todo el plot twist. Y hasta ahí nomás llegué. Me contaron la película. Todo. No, pero fue así como adivinando. Y fue como, sí. puta la weá. Sí, y siento que entiendo. estas películas, como que una parte importante en las cuales se sostienen es el plot twist. Por eso Sí. yo no lo quiero decir, Sí, de hecho, claro, porque para claro, mí claro. eso me arruinó la experiencia. Claro. Pero los personajes están súper bien construidos y la historia también. Y bueno, Hugh Jackman es este gringo desagradable. Y bueno, Jake Gyllenhaal, eso sí, no pude empatizar tanto con el policía. Otras veces como que uno como que empatiza con la policía y quiere que la policía tenga éxito, como me pasaba con Morgan Freeman. Pero con Jake Gyllenhaal era como que era raro él. Es que es otro tipo de policía, po. De hecho, Sí, el mismo pero no es Jake, él carismático. puso mucho de él en la construcción del personaje. O sea, Jake Gyllenhaal es un raro. Es un raro. De hecho, claro, tiene tatuajes, ¿cachai? Anda como con su pelo así. Sí, usa un anillo como masónico. Sí, hace unos entonces- anillos masones y anda como con tatuajes religiosos. Sí. Y con la Entonces, camisa como abrochada hasta acá. es como otro estilo de policía. Sí, es como distinto a todos los policías que uno está acostumbrado un poco a ver en los thrillers, porque los thrillers generalmente son policías que son más capos o que son más al choque. Este es como quizá un poco más retraído, no sé. Puede ser, sí. Pero no sé, a mí me gusta porque yo no me cuesta adivinar muchas veces en este tipo de películas quién es el villano. A mí igual, por eso esa persona me cagó la película. Ya. No, qué mal. Lo lamento. Me pareció obvio desde el principio. Y yo no te estaba echando al agua. No, pero de que es igual es como, ¿sabes qué? Yo no sé si esta película me pareció tan intrigante, me parece más desesperante. Sí. Es como, Sí, es más desesperante. Y además que, como tú no sabes quién es el villano, y Hugh Jackman... ¿Estás Alerta seguro? de spoiler, sáltense esta parte, los próximos 5 No, pero no se salten el minutos. capítulo, escúchalo entero. No, 5 minutitos, ¿no? Cuando él atrapa al personaje de Paul Dano, que él es quien... Paul Dano es un actorazo. ¡Oh, qué nivel de actuación, Dios mío! Cuando lo atrapa, bueno, está dispuesto a llegar a las A últimas todo. consecuencias. Sí. A mí eso igual me tenía súper nerviosa. Porque efectivamente cuando Edison dice que quiere llegar a las últimas consecuencias es porque hace acciones que te dan a entender eso, no es como que quede solo en sus palabras. Es que hay un Entonces, momento... es brutal. Hay un momento en que Hugh Jackman, o sea, la esposa de una de las dos familias, se entera de este como secuestro, por decirlo así. Bueno, en rigor sí era un secuestro. Sí. Y le dice como, quiero verlo. Entonces van a la casa donde lo tienen secuestrado y lo tienen como con un saco Sí. arriba, que el saco ya está como lleno de sangre. Sí, onda lo hicieron Le bolsa. sacan el saco y es una cuestión irreconocible, o sea, es una papa. ¿Mm? Su cara era una papa irreconocible, no... Y tú dices como para llegar a ese nivel, Sí. conche tu Para madre. llegar a ese Oh, nivel. perdón, digo un error. Sí. Es que Sí. así de impactante. Entonces, no, sí. Sí. Es cruda la película igual. Es súper cruda, yo creo que... Yo es de mis recomendaciones. No, está bien, sí, es una buena película. Solo que como tuve esa experiencia personal, ahí como que me perdí puntos, pero no por culpa de la película, por culpa de la persona. Y lo último que puedo decir como datito es que la fotografía la hizo Roger Dickens, que es muy conocido en temas de fotografía, que hizo la de 1917, Blade ¿sí? Runner 2049, la misma de Shawshank Redemption, Oh, Skyfall y No Country for Old Men.
Oh. De hecho, ha ganado, si no me falla la memoria, ha ganado 2 Oscar. Uno de ellos fue el de 1917, por su fotografía. Y él hizo la de esta... ¿Y Prisoner tuvo Prisoner. nominaciones? Aparte de fotografía, no recuerdo. Es que, no sé, por lo menos a mí como fan del género, para mí pasó un poco desapercibida. No sé si fue por mi propia visualización del tema, pero, por ejemplo, siento que Gone Girl, o sea, Perdida, tuvo mucha más publicidad, o tuvo más como... La vi más cuando se estrenó, y se estrenó el mismo año. Siento que esta quizás pasó un poco más piola. Puede ser. Siento que igual tienen medio cast. Exacto. Porque está Hugh Jackman, está Jake Gyllenhaal, Gyllenhaal, está la Viola Davis. El Paul Dano. Entonces es el medio cast y por lo menos para mí pasó un poquito más desapercibida. No sé si le faltó más publicidad. O sea, y el director que tiene, o sea, ese director. Sí. No sé si ahí David Fincher se lo comió un poco, no lo sé. Puede ser, puede ser. Por más que nada por el género. De hecho, hay una escena en la que Hugh Jackman improvisa. Ujú. Y la actuación es tan buena que la improvisación es tan buena que el actor que estaba al lado, que es Terrence Howard, queda como impactado y se ve en la pantalla. Así Y como- lo está mirando como, weón, ¿qué estoy haciendo? ¡Qué miedo! Y Va a dale, matar un weón. sigue nomás. No, sí, es que el papel de Hugh Jackman es detestable, pero porque lo hace demasiado bien, como Sí. que, wow. Y Sí. es como que uno lo odia, pero empatizas. Es tan rara la mezcla. Que yo creo que quizás también me hizo sentir incómoda. Puede Y sea ser. así, también estuvo bien su cometido. Exacto, sí, lo hizo muy bien. Vamos con la quinta película, ¿te parece? Ya, me parece. Ya. Mira, la quinta también la traje yo. Hay que decirlo. Claramente no la ibas a traer tú. No, probablemente no. Ya vamos a decir por qué. Y la película es Shutter Island o La Isla Siniestra. Sí, Me gusta ese nombre, La Isla Siniestra. porque suena como malulo. Te lo dice todo, sí. Te dice todo y no te dice nada. Sí. Bueno, esta película es de 2010. ¿Ya? Y la gracia que tiene hoy en día es que está disponible en Mercado Play. Es decir, Sí. está gratis. Yo la vi Así ahí, que, ojo. pero ojo con las ads. Bueno, Hay ads. entre paréntesis, el navegador Brave No tiene ads. Ah, bueno, yo es la lo vi. mejor que puede existir. Es que yo la vi en el celular. Bueno, la cosa es que Shutter Island, ¿de qué se trata? Para quien no la ha visto, Ujú. se trata de 2 policías que llegan a una isla donde digamos que es como un centro psiquiátrico, si lo podemos decir de esa forma, Sí. donde hay como, pero personas con problemas mentales, así como brígidos, se Ujú. supone que por eso están justamente en esa isla y también se le hacen tratamientos como bien fuertes. Sí, porque está ambientado en los años 50, entonces Claro. ahí los tratamientos no son como son ahora, Exacto. son muy diferentes. De hecho, estrictamente en 1954. Sí. Ya voy a decir por qué, porque tengo un dato de eso. La cosa es que estos policías llegan allá debido a que una de las pacientes desapareció Ujú. de la isla, del centro, y la lógica dice que debería andar en algún lugar de la isla. Ujú. Entonces los policías llegan a resolver este caso. Entonces, avanzando con la película, se van dando pistas de que algo muy extraño pasa, como a todos los niveles, como que los doctores se comportan de una forma Los extraña. enfermeros, los guardias. Exacto, y desde el punto de vista del personaje de Leonardo DiCaprio, porque Ujú. él es el protagonista de la película, cosas extrañas le empiezan a pasar. Sí. De repente como que empieza como con jaquecas, Ujú. entonces viene como un doctor y le dice, pero tómate esta aspirina. Ujú. Después, oh, me duele de nuevo la cabeza, tómate esta aspirina. Entonces, Te doy un remedio. sospechoso. Yo diría que no es spoiler porque No, porque es lo que pasa. O sea, es parte de la película. después como el análisis posterior que uno puede hacer, eso sí es spoiler. Y la cosa es que esto empieza como a cada vez escalar más y más y más el problema, con Leonardo DiCaprio, que tiene como recuerdos de su vida pasada, porque él se da a entender que fue como un soldado estadounidense Ujú. que fue a pelear en la Segunda Guerra Mundial. Sí, que fue en Entonces, Normandía. se encontró como con campos de concentración y cosas, entonces es como que el tipo quedó súper traumado, y en la película se ven como esos flashbacks, y los va relacionando con su actuar presente. Ujú. Entonces se desarrolla la película y hasta ahí nomás podemos decir, porque el resto viene un plot twist que es bien importante, Sí, y lo cambia todo. sí.
No, sí es verdad. Yo sé que a ti no te gusta No. mucho la película, pero no por la película en sí. No, también. ¿O sí? O sea, sí, pero no. Ya, o sea, bueno, disclaimer. Van a funar, pero filo. Yo detesto a Leonardo DiCaprio. Lo detesto. Como que siento que no me gusta cómo actúa. Siento que es una persona que se esfuerza mucho por actuar y le sale como forzado. Pero no estoy diciendo que sea mal actor. Es solo mi interpretación subjetiva. Unidos por un podcast, separados por un actor. Aquí. Sí. Básicamente, a mí no me gusta DiCaprio. No, y en general... yo soy team Leonardo DiCaprio hasta el fin de los tiempos. No, yo no. Yo por mí que no le he dado ningún Oscar. Yo siento que se lo dieron por lástima. Hay un papel que sí me gusta de él, que es el de Django sin cadena. Ese sí me gusta. Ya. Porque lo matan. Sí. Y en Titanic también, porque también muere. No, mentira. No, pero en general a mí no me gusta DiCaprio, entonces ya, eso ya de partida me genera cierto rechazo ver películas de DiCaprio, lo cual obviamente empapa el juicio que puedo tener sobre una película. Porque obvio que sí, bueno, es una persona. Y lo que sí me pasa con Shutter Island es que la encuentro, y no sé si esto también tiene que ver como con mi propia profesión, por así decirlo, la encuentro muy evidente. Ya. Como que siento que del principio como que te dan luces de lo que puede ser. Entonces como que a mí no me atrapa mucho, la verdad. La encuentro un poco aburrida. Ya. O sea, Pero yo sé que sí es una película creo... buena. Creo que hay una parte que te la están diciendo constantemente. No la voy a decir por si acaso, pero te la están diciendo, pero después se comprueba. Pero después hay un giro dentro de ese giro. Hay un subgiro. Hay un subgiro. Entonces, ese subgiro es el que a mí me gusta y que me llama la atención. Pucha, me gustaría saber cuál es. Chan. Yo te diría que a mí lo que me gusta de esta película, que sí le rescato mucho, es el final. Ya. Pero el final. El final, ya. La escena final que tú dices como, wow, ¿volvió a lo mismo de antes? ¿O está manipulando la situación? Sí. Bueno, esta película también está basada en un libro del escritor Dennis Lehane, que es el mismo que hizo, por ejemplo, Mystic River. También otro thriller. Esa sí es muy buena. De Clint Eastwood, ¿cierto? Sí, y Sean Penn. Actorazo. Sí. Y Andy Dufresne también. Y la cosa es que el final del libro es más ambiguo. En cambio, en la película, que está dirigida por Martin Scorsese quiso que fuera un poco más evidente. Y yo siento que queda como bien, quizá 80% claro de qué es lo que pasa en ese final. A mí me pasa todo lo contrario, fíjate. Yo siento de que el final es muy ambiguo y es muy la decisión del espectador que darte cómo termina la historia. Si termina con una decisión personal o con un arrastre médico. Es que es cuático, pero hay frases que lo cambian todo. Sí, lo cambian todo. Porque él al final, no sé si es spoiler decir la frase final, o quizás sí. No, yo creo que no. Como que él dice, ¿qué es mejor? ¿Vivir como un monstruo o morir como una persona buena? Sí, como un hombre bueno. Como un hombre bueno. Sí, no creo, porque si no tienes todo el contexto, no es spoiler. Sí. Así que, bueno, por mi parte, encuentro que es un muy buen thriller. De hecho, IMDb respalda mi opinión. No, sí, yo sé que estoy sola en esta cosa, lo tengo claro. La película tiene una calificación de 8,2 estrellas de 10. En taquilla le fue bastante bien. Ganó el cuádruple de lo que costó. Así que súper bien. Y el datito que tenía del 1954 es que Leonardo DiCaprio en la película usa un lápiz, un Parker Jotter. ¿Ya? Y la gracia es que ese lápiz salió al mercado en ese año. ¿Ah, en serio? Y marcó un antes y un después en los lápices, en la vida, ¿cachai? ¡Qué bacán! Entonces es cuático que él ande con ese lápiz, porque había sido recién lanzado. Yo tengo un dato también de la película. En el contexto de la película. Hablando de los anagramas, de los malditos anagramas. Shutter Island es un anagrama en sí mismo. ¿Lo vas a decir? ¿O lo dejamos que lo descubran? No, dejémoslo ahí en la duda. Pero sí, el nombre de la película es un anagrama que al resolverse, básicamente te dice el plot de la película. Básicamente. Sí. Eso igual lo encontré choro. Así que si nada, quien no haya visto la película,
Quédese con eso nomás. Sí, Y no, recuerden eso. que está disponible en Mercado Play. Sí, qué random es eso. Hay hartas películas en Mercado Sí, Play. tiene caleta. Sí, y Si muy lo buenas. fome es como que si eres una persona que no tiene navegadores o no sabes de navegadores como yo y las ves en Google Chrome, te mamáis las apps. Claro. No, pero brave, señores y señoras. Y ahora yo creo que damos paso a La última. la última película de la lista, Sí. que no sé si es la más icónica, pero puede estar como top 1 o top 2. Para mí, o sea, Si no es Seven, es esta. sí. A mí me pasa que yo amo Seven con la vida, pero esta es una genialidad en sí misma, esta película. O sea, yo diría que, no sé, la madre del género. Y quizás Seven es el papi, no sé. O Y digo tiene chico. uno de los personajes más recordados de la historia del cine. Y lamentablemente un personaje que hasta el día de hoy lo siguen explotando y no sé si tan para bien. Claro. Estamos hablando del silencio del inocente o el silencio de los corderos. El silencio de los corderos, en rigor. Es el es la- nombre que sí. corresponde, exacto. Que es una película que yo creo que podríamos casi hacer un capítulo entero de ella de puro análisis, pero obviamente acá vamos a enmarcarnos como en lo que estábamos haciendo con las otras películas. Pero El silencio de los inocentes es una película de 1991 dirigida por Jonathan Demme, que en IMDb, al igual que Seven, tiene 8.6, lo cual ya la clasifica como buena. Una película bacán. Sí. ¿De qué trata El silencio de los corderos? La gente en formación, Clarice Starling, que ahora va a tener una película, o sea, una serie. Ah, sí. ¿Sí? Oh. Va a tener una serie, muy loco eso. Ya. Bueno, Starling. Ella se le solicita ayuda para poder participar en el caso para atrapar a un asesino psicópata serial que es Buffalo Bill. Y el papel de ella básicamente le dicen tienes que ir a entrevistar al psiquiatra y asesino condenado y caníbal Hannibal Lecter para poder crear un perfil psicológico de Buffalo Bill que permita anticipar o prever cuáles son sus patrones y así poder acercarse al chance de poder atraparlo finalmente. Y la película es demasiado buena. Tiene como un cast bacán. O sea, Clarice Starling. Ay, no sé si es Starling o Starling. Starling. Starling es la Judy Foster. Hannibal Lecter, Anthony Hopkins. O sea, qué onda esos papelazos. Y de verdad que yo creo que es la que sienta todas las bases de aquí en adelante para los trailers. De ahí sale todo. Sí, incluso hasta como del género de terror. Hay Sí. quienes la catalogan esta como película de terror. Yo la encuentro que es más thriller policial. Yo también. O sea, Hannibal Lecter, de verdad que igual es como para cagarse mío porque es demasiado loco. Pero yo creo que es más policial. Es que la escena cuando lo presentan a él, Es el- cuando ella... Uy, maldita sea, es ¿Tú cachas cine. que eso es improvisado? ¿Ah? Anthony Hopkins le agregó él. Ah, mira, ya. Sí. La mordida de dientes. Sí, dijo Ya. así como, voy a desquiciar. No, pero yo te digo, cuando... porque él está como en una cárcel... De vidrio, así como- Y mucha seguridad. Sí, o así sea, como nadie se puede acercar a él porque es cuático. Entonces cuando la Jodie Foster va como en el ascensor, qué sé yo, va bajando como al inframundo prácticamente, llegan como al piso y ella entra sola por el pasillo y ve que hay como otro condenado, ¿cierto? Como alrededor, y de repente va llegando a donde está el Hannibal Lecter y el tipo está con una postura tan perturbadora. Sí, y está así como rígido, ¿no? Sí, rígido y sonriente. Sí. Como te estaba esperando, adelante. Es que de hecho, yo creo que lo perturbante y lo atractivo del personaje de Hannibal Lecter, que hay que también aclarar que no es un protagonista, de hecho, de verdad es como un personaje secundario consultor. Justamente. Anthony Hopkins sale como 23 minutos en total en toda la película, ni siquiera sale tanto, Mm. pero lo que sale es tan impactante porque es un personaje altamente impredecible. En general, como que cuando uno ve películas de psicópata, tú ya más o menos le sacáis un poco el patrón y que ya puede ser esto, y que quizás se ve perturbado, quizás como que siempre sigue una línea. Como, por ejemplo, John Doe, que hablábamos de Nanten Seven, él siempre está calmado. Ah, claro. Tú nunca lo ves como saliendo de esa fachada de calmado. Buffalo Bill siempre lo ves como un desquiciado, Claro. que es el asesino de esta película. Pero Hannibal Lecter lo ves en ambos lados y sin ningún previo aviso. O sea, él está muy tranquilo, cortés, caballero, una persona muy culta, así como un señor que tú hablas y bacán. Educado, le gustan las formalidades. Le gustan las formalidades, es respetuoso con las mujeres. Y de repente le veía arrancarle la nariz a un weón. Es-
con la boca. Y te quedas como, ¿qué onda este gallo? Bueno, de hecho, él tiene hay una escena que es como parte de los registros de la historia del cine, que es top 7 de los mejores momentos impactantes del cine de este género. Entonces, estamos hablando de una película que marca en todos los sentidos. Y esta escena es cuando está en la ambulancia, ¿no? Bueno, súper alerta de spoilers, es la escena en el momento en que escapa. Ay, El que escapa, con el tema del lápiz y todo eso. Es que para mí el momento que yo me quedé impactada es cuando están en la ambulancia y él está fingiendo a otra persona y de repente hace así ¡ah! Y te quedas como que el papel que se manda el Anthony Hopkins es pero así no, y como cuático. Y como tú dices, apenas con 20 y algo minutos. Sí, no sé si eran 23 o 27, por ahí era. Y logró ganar el Oscar y todo. Y dejó su impacto en la historia del cine. Sí, pues. Pero ¿sabías tú que no es la primera aparición cinematográfica de Hannibal Lecter? Ah, ¿no? No, Ah. es la segunda. Ah, ya. Porque de hecho la primera adaptación cinematográfica de Hannibal Lecter fue en una película que se llama Manhunter, de 1986, que está basada en el libro El Dragón Rojo. Y ahí Hannibal Lecter lo interpreta Brian Cox, que lo hemos hablado harto de Brian Cox. Brian Cox, ya, ok. Menelao, rey de Micenas. Succession. Bueno, nunca hemos visto Succession, pero bueno. Sale Corazón Valiente, el tío de Mel Gibson. Sí. Él fue el primer Hannibal Lecter. Pero esa película le fue súper mal, porque El silencio de los inocentes está basado en el segundo libro de una saga que habla de Hannibal Lecter, de hecho. Que es escrito por Thomas Harris. Y es más, la película empezó a rodarse incluso antes de que estuviera lanzado el libro. Como que ya, porque él estuvo involucrado, tengo entendido que fue algo así, entonces como que iban como a la par, como lo que pasaba con los mangas y el anime, como algo así, pero de verdad con muy buen resultado. Y se dice que el autor siguió explotando el personaje de Hannibal Lecter justamente después de los resultados de la película, como que lo dejó motivadísimo para mandarle nomás. Es que de verdad es muy buena. Y es cuático como un personaje secundario trasciende tanto, porque en el fondo, si bien Jodie Foster es la que tiene como el peso narrativo de la película, en rigor es la protagonista. Y su personaje igual es súper bueno, porque aparte que es una mujer que está en un mundo de hombres tratando de validarse a sí misma y lo logra hacer, pero siendo como súper coherente con su personaje, no como lo que hablamos siempre, de repente estas películas feministas al peo, donde las minas se sacan un poder que es como, pucha, la cuestión, esto... La escena el poder del guión. La escena feminista de los Avengers. No, qué horrible. En cambio, ella hace un papelazo, pero genial. Pero aún así, el personaje más icónico es Hannibal Lecter, a quien le estaban consultando. Y además que siendo ella como lo que se ve físicamente como vulnerable, porque ella es flaquita, Jodie Foster es bajita, entonces como... Es menudita, es como que se ve frágil, pero tiene una inteligencia, una perspicacia y como otras habilidades que te muestran que también puede hacerse su lugar en este mundo de hombres. No tiene por qué ser una mina fuerte, ni siquiera disparar bien, porque la escena final con Buffalo Bill es como, amiga, parece un Stormtrooper casi. De hecho, a pesar de que Hannibal es tan inteligente y todo, él tiene su respeto por ella. Sí, él la respeta. Es que logra él es llegar un buen a eso. psiquiatra porque la observa y nota sus patrones y nota como su perfil y le tiene mucho respeto a la Jodie Foster por todo lo que está logrando. Entonces eso me gusta mucho. Siento que, por lo menos a mí como mujer, es un papel que me gusta mucho que hemos estado representado, porque no es un papel masculinizado, a pesar de que sí tiene que adoptar cosas masculinas como el tema de la ropa, pero es ella. De verdad que encuentro que esta película es maravillosa por donde uno la mire. Hay una estadística que cuando la descubrí me fascinó, porque en la historia hay solo 3 películas que han ganado los 5 premios más importantes de los Oscars, que son Mejor Película, Mejor Director, Mejor Guión, Mejor Actor y Mejor Actriz. Solamente 3 películas. Y una de esas es El silencio de los inocentes. Y hasta el día de hoy no lo han vuelto a repetir esa hazaña, ¿vos? No. Si quieres te digo las otras dos. Una es de 1934, que se llama Sucedió una noche. Y la otra es una de Jack Nicholson, la del 75, que se llama Atrapado sin salida. O One Flew Over the Cuckoo's Nest, que también es muy buena. Pero qué loco, o sea, desde 1991 que una película no logra eso. Exacto. Ni siquiera estas películas que fueron mega premiadas en su minuto, nadie alcanza esta genialidad, ¿no? De verdad que
Es una excelente, excelente película que toda persona que le Quizá gusta... no fuimos tiene a la que ver. segura, pero es que realmente si alguien no la ha visto, Tiene que verla. por favor, hágase un favor y véalo. Y es mucho más compleja de lo que realmente estamos alcanzando a transmitir, porque incluso lo que es con la psicología de los personajes, la de Buffalo Bill, uno podría estar hablando horas sobre la psicología de ese personaje. Que es un psicópata, pero así, increíble, súper bien construido. El mismo Hannibal Lecter, ¿no? Si la película tiene un nivel de complejidad, pero cuático, pero siento que son de esas películas complejas que tú igual vas a entender. Y que si las ves de nuevo, entienden más Totalmente. cosas y más cosas. No es como película pretenciosa, así como, bueno, no entiendo nada porque son puras cosas raras que están flotando ahí. No, no es de ese tipo. Todo tiene una justificación, Exacto. un porqué y te lo dan a entender. Y de una forma, como dices tú, que parece compleja, pero igual es entendible. Igual es entendible, o sea, si uno la ve una vez, igual la vas a entender porque es lineal. No es como Justamente. que haya nada ni metafórico, ni mucho menos, que quizás ese es mi problema un poco con Shutter Island, que de repente se va mucho como en lo metafórico, en lo ya. detallista. Sí, Acá no, acá sí, la puede película ser. es lo que es, pero cuando empiezas a ir para atrás o a profundizar, siento que es más profunda de lo que uno podría ver al principio. Sí, es verdad, es verdad. No, sí, excelente película. Y si la quieren ver, no sé, tienen que buscarla en el mundo del internet porque no está accesible en ningún servicio de El streaming. único detalle que no está en ninguna plataforma tradicional. Quizás está en YouTube por partes. Sí. La otra que no dijimos dónde estaba, que me acabo de acordar, es Prisoners. Que también está como un poco rebuscado porque está en Universal Plus. Sí. Que si puedes Que tener está- Prime Video y pagar claro. como 2 lucas más, tienes Universal Plus. Claro. Pero no. Hay excelentes películas las que trajimos hoy que nos mandamos un buen capítulo. Sí, Ya. sí. Así que desde ya, bueno, igual te hago la pregunta. Por lo menos de las 6 que hablamos, ¿cuál es tu ¿Favorita? tu thriller favorito? Pucha, es que Silencio Inocente me gusta mucho, pues yo diría que Seven. Diría Ya. que Seven es mi favorita, aunque Silencio Inocente está así como que si me preguntas otro día quizás te digo el Silencio del Inocente. Ya. ¿Y la tuya? Mira, para mí el mejor es El silencio de los inocentes. Pero como favorita, le tengo cariño, es Prisoners. Por las actuaciones. Está bien. Sí. Mejor decir eso que el Sí. crucito de hueso, eso es vergonzoso. Sí, totalmente. Así que dejamos la pregunta abierta. ¿Cuál es vuestro thriller favorito? Ay, el chico de las perillas, ¿cuál es la tuya? Yo diría que Seven. ¿Sí? Perfecto, así que eso. Puro po. psicópata. acá. Sí, puro psicópata, estamos mal. Ya, pues. Nos vamos despidiendo hasta el próximo capítulo. Adiós, Sin.